El último tema tiene que ver con agujeros negros muy masivos en galaxias enanas, pero muy distantes. Y además me gusta, este tema lo propuso Gastón, y cuando fui a echarle un vistazo al artículo, veo que la primera autora del artículo es Mar Mezcua, que la conozco, es una compañera o fue compañera aquí en el Instituto de Astrofísica, tuvo de postdoc hace unos años. Está ahora en el Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC en Barcelona. Gastón, creo que has leído este artículo y nos puedes contar una nota de prensa que le ha estado mirándose un poco por encima, y bueno, me alegro de ver que Mar, a la que le mandamos un saludo, pues está haciendo cosas tan interesantes como ver la formación de agujeros negros cuando el universo era joven. Sí, es un artículo que salió en diciembre del año pasado, es el preprint, pero ahora acaba de ser aceptado para publicación en Astrophysical Journal Letters. A ver, diciembre del año pasado, que fue hace mes y medio, que parece que lo del año pasado suena como hace mucho tiempo. Pasado, pero... Bueno, 2022, sí. Sí. No, pues me acuerdo el archive number, es 22 12 14 057. Así que es diciembre del 22. Déjame decir una cosa. Vi la nota de prensa, Gastón, que fue lo que tú enlazaste, y la única crítica que tengo a este trabajo es esa nota de prensa que no pone el enlace ni al artículo científico ni al preprint. Me costó encontrarlo. Al final acabé copiando unas palabras clave y buscando en Google y encontré el preprint en Archive. Acabo de tuitear un hilito de 4 tweets donde está la referencia al preprint, si lo quieren leer ahí. Es un paper corto, porque salió en Astrophysical Journal Letters, 5 páginas o algo así. Es un trabajo en el cual estudian lo siguiente. Estudian el catálogo de, ¿cómo sería la Visper? Vipers, creo que se pronuncia Vipers, ¿no? Viper es una serpiente, sí, una víbora, creo, claro, ¿no? Una víbora. Sí, es como una serpiente. Bueno, es el nombre del catálogo. Ahí también pueden encontrar una descripción del catálogo en el tweet que mandé. Es un catálogo de galaxias con diferentes redshift, diferentes colores de corrimiento al rojo. Estos autores lo que hacen es estudian 7 candidatos, 7 galaxias de un redshift intermedio. ¿Qué quiere decir? Recordemos lo que es el redshift de corrimiento al rojo. Es cuán rojo uno ve un objeto en el universo respecto al color que debería tener debido a la recesión cosmológica de esa distancia. Cuando está muy lejos, el universo, como se va expandiendo, tiene un redshift más grande. Es una forma de pensarlo. No obstante, también lo podemos pensar como, dado que está muy lejos, cuán chico era el universo en ese momento, en el momento en el que partió la luz de ahí. Entonces, si el redshift es 1, significa que el universo era en ese momento, cuando la luz partió de aquello que estoy viendo, redshift 1, corrido al rojo 1, era la mitad del tamaño que tiene hoy. Algo con redshift 5, corrimiento al rojo 5, significa que ahí tiene un color que aquí veo corrido al rojo con un redshift 5, pero significa que la luz partió de ahí cuando el universo era 6 veces más pequeño de lo que es hoy. Bueno, teniendo eso en cuenta, estos autores lo que miran es 7 objetos de un redshift, un corrimiento al rojo entre 0,35 y casi 1, 0,97 o 96 por ahí. Eso quiere decir que los objetos más lejanos que están viendo de estos 7 que miran es de cuando el universo tenía la mitad del tamaño que tiene hoy. Hoy el universo tiene 13.780 millones de años, casi 14.000 millones de años. Este objeto más lejano de este grupo de 7 que observan era cuando el universo tenía unos 6.000 millones de años. Es un universo joven, no podemos decir temprano, porque bueno, hoy estamos viendo con el James Webb galaxias de redshift mayor que 11, ¿no? O sea, redshift 15. Estamos hablando de objetos que tienen redshift casi 1, pero está muy bueno porque este trabajo es una suerte de, en varios sentidos, una especie de observación de los estados intermedios de evolución. ¿Por qué? Porque las grandes galaxias, por ejemplo la nuestra, y hay muchísimos más grandes, pero digo como la nuestra, o Andrómeda, pienso en M31, que es Andrómeda, pero también M87, que es la que tiene un agujero negro cuyas fotos vimos en el 2019. Las galaxias tienen agujeros negros en sus centros. En las galaxias difusas o las galaxias enanas no lo sabemos con certeza en muchas de ellas, pero en algunas sí. Leo 1 es una galaxia que está aquí nomás, es una de nuestras galaxias enanas del grupo local y tiene un agujero negro de millones de masas solares en el centro. Bueno, pero también se observa que hay una cierta relación, no se da en todos los casos, pero estadísticamente se da una relación lineal entre la masa del bulge de la galaxia y la masa del agujero negro que esta hospeda. Es decir, hay una relación lineal. Esta correlación se da bastante fuerte entre las galaxias, la masa de la parte importante de la galaxia y la masa del agujero negro central, esta correlación indica que el agujero negro de alguna manera tiene que ver con la formación de la galaxia. No quiere decir que la forme él, pero que, por ejemplo, una galaxia puede atrapar un agujero negro que por fricción termina en su centro, pero que hay una suerte de correlación entre la masa
de una galaxia y la masa del agujero negro que hospeda es una cosa a la que uno tiene que atender. Pero quizás, Gastón, no podría ser más bien al revés la relación, no que el agujero negro dicte la masa de la galaxia, sino que de alguna forma una galaxia con más masa es natural que tenga más material disponible para formar un agujero negro. Por eso hablé de correlación y no de relación causal, porque no sabemos cuál es la coevolución entre una galaxia y el agujero negro que hospeda. Lo que sabemos es que las galaxias, al menos las grandes, tienen un agujero negro en el centro y que hay una relación estadística lineal entre la masa del valse de la galaxia y la masa del agujero negro que ocupa. No sabemos cuál es el sentido de esta relación causal, no obstante sabemos que existe y que hay que atender a eso porque algo parece tener que ver entre la evolución de la galaxia y el agujero negro que termina teniendo o que originalmente tuvo. Entonces hay muchas especulaciones y modelos sobre esto, y este trabajo nos permite saber algo sobre esto. ¿Por qué? Porque hay varios modelos que dicen que hay una suerte de crecimiento, de coevolución solidaria, acompañante entre la galaxia que va tomando material y va formando estrellas típicamente en su centro y va creciendo hasta las galaxias que hay hoy, y que el agujero negro que tiene en su centro evoluciona desde un agujero negro proporcional y que va creciendo hasta los agujeros negros supermasivos que las galaxias como la nuestra tienen hoy en su centro. Este trabajo parece mostrar que no es así, porque estos candidatos que observa, que son galaxias con núcleos activos, pero galaxias enanas, redshift, repito, entre 0,3 y casi 1, es decir, hasta casi 6, cuando el universo tenía grosso modo la mitad del tamaño que tiene hoy. En este estadio intermedio, digo intermedio porque sabemos de galaxias mucho más lejanas, hay agujeros negros muchísimo más atrás en el tiempo, estas son galaxias lejanas que ya tienen agujeros negros enormes. Es decir, son galaxias enanas, pero que tienen en sus senos agujeros negros que son incluso más grandes que el que tenemos nosotros, una flor de galaxia, digamos. Estamos hablando de agujeros negros, galaxias enanas, con núcleos activos. Incluso muchos de ellos, 6 de estos 7 candidatos, son núcleos activos en rayos X, lo cual nos habla del tipo de actividad que tiene en su centro. Son núcleos activos que están siendo encendidos por la actividad, por los núcleos activos de las galaxias, sean por la acreción de materia por un agujero negro muy masivo, están siendo encendidos por agujeros negros que tienen, incluso estamos hablando de 10 millones de masas solares, 10 a la 7 masas solares, agujeros negros muy portentosos para una galaxia enana. Entonces, ¿qué significa esto? Que quizá la evolución de la masa del agujero negro y de la masa de la galaxia, esa coevolución no es tan acompañante como se creía, sino que se puede dar como en diferentes etapas, como en pasos, como que primero el agujero negro crece mucho, eso genera actividad de acreción y formación de estrellas, y que entonces luego la masa de la galaxia lo acompaña, por decirlo de alguna manera. Entonces, este trabajo es importante por varias razones, no solamente por la observación esta, sino porque hay simulaciones hechas en el trabajo que dicen, bueno, a ver, si los agujeros negros en estos objetos de redshift casi hasta 9, de hecho el título del trabajo es algo así como agujeros negros sobremasivos, tienen más masa que la que uno esperaría, en galaxias enanas a redshift 0, estoy traduciendo, hasta redshift 0,9 según este catálogo, ¿no? O sea, creo que ese es el título, Overmassive Black Holes. Overmassive significa eso, mucho más masivos que la galaxia, pues son agujeros negros, repito, de hasta 10 a la 7 masas solares en galaxias enanas, ¿no? Y recordemos, 10 a la 7 masas solares es mucho. El agujero negro de nuestra galaxia tiene un poquito más de 4 millones de masas solares. Los agujeros negros son el doble de masivos. Entonces, bueno, digo, es difícil saber exactamente la masa que tienen esos agujeros negros, eso se infiere por la actividad de la AGN, del núcleo activo. Pero bueno, entonces la idea es que podría pasar, esto parece contradecir esos modelos en los cuales la evolución, la coevolución entre la masa de la galaxia y la del agujero negro es solidaria, sino que puede ser que el agujero negro crezca primero y la galaxia crezca después. Las simulaciones que llevan al cabo, ellos muestran primero una cosa que, bueno, con esa simulación es posible incluso llegar, porque uno tiene que mostrar que, dada esta observación, hay una forma natural de llevar las simulaciones, una forma de ponerlas a prueba, y tus hipótesis de ponerlas a prueba, es que aquello que estás observando sea consistente con lo que ves hoy, porque de eso estamos seguros. En efecto, muestran que es posible que, dado ese estadio, uno llegue hoy a redshift 0, el hoy es el redshift 0, a el tipo de galaxias masivas que vemos hoy, con agujeros negros supermasivos de más de millones o 10 millones o incluso miles de millones de masas solares en los centros. Pero también muestran que, dado que esos objetos que están viendo a redshift entre 0,35 y 0,97 tenían agujeros negros mucho más masivos que la masa relativa de la galaxia, es decir, agujeros negros de 10 a la 7 masas solares en galaxias enanas, que esos agujeros negros tuvieron que haber sido relativamente mucho más masivos que la galaxia, incluso yendo para atrás en el tiempo, hasta redshift 4. Eso es lo que muestran las simulaciones. Que ya en redshift 4 se tenía que ver una relación anómala entre la masa del agujero negro y
la masa de la galaxia, ¿no? Esto nos puede decir mucho acerca de cuál es la forma. Parece ser bastante más abstrusa que la que creíamos de coevolución entre la galaxia y el agujero negro que hospedan, digamos. Ese es un poco el resumen del trabajo. Hay mucha más información de la que uno podría hablar de esto, pero si alguien quiere mirar los enlaces a las... Hay incluso una nota de prensa en castellano, una en inglés, está el link al trabajo y un link al catálogo si alguien quiere saber. Genial. Recuerdo, no sé si lo he dicho, que el Twitter de Gastón es @GastónGiribet con G-I-R-I-B-E-T, @GastónGiribet, y pueden encontrar ese hilo y otros muchos muy interesantes con los que suele deleitarnos. Sí, Gastón, tengo una duda. ¿Puede ser que, un agujero negro pequeñín se tope con una galaxia y conforme se va adentrando en ella, vaya absorbiendo material, vaya creciendo, y cuando ya se posiciona en el centro, empieza a contribuir a la generación de masa para la galaxia? Sí, es perfectamente posible. Mira, me das pie para decir una cosa que quizá dije al pasar rápido y tendría que haber aclarado más. Lo que se creía ingenuamente es que los cúmulos globulares o galaxias enanas pequeñas iban a tener agujeros negros proporcionales a sus masas. ¿Qué quiere decir proporcionales a sus masas? De lo que se llama un agujero negro de masa intermedia. Un agujero negro de masa intermedia es un rango muy grande. Es desde 100 masas solares hasta unas 100.000 masas solares. Y llamamos supermasivos a los que tienen 1.000.000 para arriba y ultramasivos a estos pocos casos que tienen 6,6 por 10 a la 10 masas solares, ¿no? Estamos hablando de estos, ya son monstruotes ultramasivos. Los supermasivos son como el que está en el centro de nuestra galaxia, algo así. De unos millones de masas solares o 10 millones de masas solares, o el de Leo 1 que tiene 3 millones de masas solares, o el del centro de Andrómeda que tiene un poco más. Pero esos son los supermasivos. Lo que creían la gente era que dada esta proporcionalidad que se ve entre la masa del bulbo de la galaxia y la masa del agujero negro, uno iba a encontrar entonces que los agujeros negros de masa intermedia, que tienen que existir, porque hasta donde sabemos los agujeros negros supermasivos se forman a partir de agujeros negros normales, entonces en algún momento tienen que haber pasado por estos agujeros negros de masa intermedia, que son muy difíciles de ver, por eso nos quedamos tranquilos por haber visto algunos candidatos, pero no muchos. Entonces se creía que estos agujeros negros de masa intermedia, tipo 10 a la 2 o 10 a la 5 masas solares, iban a estar en los centros de cúmulos globulares o de galaxias enanas. Hay mucho que decir sobre esto porque hay cotas para cuando no ves uno no puedes estar seguro que no hay, pero puedes estar seguro que no puede ser muy masivo, porque si un cúmulo globular tuviese un agujero negro muy masivo, dominaría su dinámica. Hay mucho para decir de esto, pero el punto es que no parece ser así. Estas galaxias enanas ya tienen agujeros negros supermasivos. Lo que vos preguntás está relacionado con estos pequeños agujeros negros o intermedios, que puede ser que un agujero negro que caiga de golpe, mirá, yo venía caminando y me encuentro una galaxia, y de repente empiezo a migrar ahí, y por fricción voy cayendo al centro y voy incluso haciendo un montón de actividad y eventualmente colisionando con agujero negro del centro galáctico si es que ya había uno ahí. Y sí, en efecto puede pasar. Se espera que pase, se espera que haya agujeros negros, más de un agujero negro supermasivo en alguna galaxia, o agujeros negros supermasivos y agujeros negros de masa intermedia acretando hacia él. Eso es perfectamente posible, sí, se espera que sea así. De hecho hay candidatos, pero hay un par de candidatos de galaxias que tienen 2 agujeros negros supermasivos en el centro, uno mucho más masivo que el otro a veces, pero bueno, lo que vos decís es un caso particular de que sería más difícil observar, porque sería muy difícil ver si cerca de un agujero negro supermasivo hay uno de masa intermedia, sería muy difícil, pero se espera que pase, ¿sí? Bueno, de todas maneras, por ejemplo, eso es uno de los objetivos que con onda gravitatoria son lo que vamos a ver en los cerquitas, pero esa ventana de los agujeros negros de masa intermedia es como uno de los grandes deseos que tenemos de ir llenando ese ranguito por ondas gravitatorias, porque claro. Claro, exacto. Esto se relaciona mucho a lo que contaba Isabel antes, porque la onda gravitacional que uno ve, uno sabe que viaja a la velocidad de la luz, así que hablar de la frecuencia o hablar de la longitud de onda es lo mismo, ¿no? Porque como la velocidad de propagación está fija, la frecuencia característica tiene que ver con la frecuencia característica del proceso que uno está viendo, ¿no? Por ejemplo, si algo está rotando mucho más rápido, la frecuencia aumentará. O dicho de otra manera, la longitud de onda estará relacionada con la longitud característica de la física que ocurre ahí. Entonces, ver objetos más grandes, cuya dinámica es muy virulenta, pero que tardan más en dar la vuelta y en orbitar un otro, tiene que ver con frecuencias más bajas, ¿no? Entonces, por eso se relaciona con lo que decía Isabel antes.
Eso, LISA, ¿no? LISA en el espacio podrá observar ese tipo de dinámica. Claro, al ser mucho más grande, bueno, esto es un poco una simplificación, pero al ser mucho más Claro. grande ve longitud de onda más grande, frecuencias más bajas, con mayor facilidad. No es solamente eso, porque es como después de todo lo que Isabel con todo el ruido, simplificarlo de esta manera es hiper insultante, así que pido disculpas, pero a grosso modo es eso. Sí, incluso, pero- por ejemplo, el Einstein Telescope y el Cosmic Explorer, que es a un paso antes de LISA, todavía estamos en el planeta, pero vamos a intentar bajar un poco. Entonces, ahora mismo estamos viendo estamos viendo chiquititos, agujeros negros chiquititos. Si podemos romper un poco ese muro a frecuencias un poco más bajas, la ventana de los de masa intermedia se empieza a abrir. O sea, hemos visto ya algunos de masa intermedia. Además, lo chulo es que puedes ver cuáles son los dos agujeros negros las masas de los dos agujeros negros que han llevado a ese de masa intermedia. Y, por ejemplo, vemos un poco lo que decía también Gastón antes, que hay veces que es uno un poco más grande y el otro es mucho más chiquitín y se juntan. Entonces, este árbol de formación de agujeros negros tampoco sabemos cómo de continuo es. O sea, tampoco sabemos si los saltos son muy grandes o muy pequeños. Sí que vemos, que hay veces que uno es bastante más grande que el otro y entonces el que se ha formado es un poquito más masivo que el más masivo de los dos que estaban separados. Pero bueno, que ahí hay mucho por rascar, o sea, no solamente a nivel de detección individual de las propiedades de esa detección individual, sino por dónde van estas fusiones de agujeros negros de masa intermedia, cuáles son los caminos que se están formando por ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, exacto, ahí, y estamos empezando a rozar, porque lo que decía Gastón, efectivamente, o sea, estamos en el 100 masas solares ahí, ¿no? De ahí para arriba no hay mucho todavía, pero ya se están empezando a ver cosas. Tenemos 90 detecciones. Si todo va bien, se dice, y esto es un poco si todo va bien y las cosas van bien, bla, bla, bla. Teníamos una media de 1 a 2 detecciones por semana. Si pasamos a 1 por día, por ejemplo, pues ahí hay más candidatos a que pasen cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Yo diría, demasiado especulativo decirlo, pero esperamos que la naturaleza sea generosa o al menos interesante. Sí, porque incluso con más detecciones podríamos ya empezar a clusterizar, a ver si podemos hacer agrupamientos. O sea, deberías pasar de unas propiedades de un evento individual a poder decir algo más de poblaciones de esos objetos, aunque sean cercanos, ¿no? Con el bias de que vamos a ver los más cercanos, pero con ese bias no me gusta decir esto es lo que pasa siempre, ¿no? Esto es lo que pasa, lo que veo, y yo puedo extrapolar hasta donde la astrofísica, la formación galáctica me permita. Pero sí que es verdad que a mí, fíjate, una de las cosas que más me emociona es a rascar un poquito más por ahí arriba a ver si empiezan a aparecer más objetos nuevos. Sí, porque debemos tener en cuenta que tenemos detecciones. 90 eventos y cada evento es una fusión que involucra a 3 objetos. Y hacemos las cuentas, 90 por 3 y te salen 270 objetos. Claro. Objetos, no todos son... Me quedé un rato, Isa, fíjate la tontería, pensando, fusión, 2 objetos, ¿por qué 3? Claro, los 2 que se fusionan y el que sale, exacto. claro. Y no todos son agujeros negros y dentro de que sean agujeros negros hay muchos rangos, ¿no? Incluso hay gente que está empezando a especular sobre la naturaleza, o sea, hay algo entre estrellas de neutrones y agujeros negros. Pero bueno, vamos pasando, digamos, la barrera de los menos masivos y yéndote a las demás masivos, ya empiezan a haber algunas señales por ahí y bueno, vamos a ver qué somos capaces de ver ahora y de ver con los próximos con las próximas generaciones de observatorios. Como entusiasta del trabajo de Isabel y toda la gente de Virgo y LIGO, CAGRA ahora, podemos decir incluso que ya se observaron objetos nuevos, ¿no? Estos agujeros negros de 80 masas solares nos desconcertaron mucho por lo de inestabilidad de supernovas que hablamos la otra vez. ¿Cómo formar objetos tan masivos, no? Las estrellas muy, muy masivas o desaparecen totalmente sin formar agujeros negros o hacen explosiones debido a inestabilidad de pares. Bueno, está bien, están ahí, habrá que pensar un poco más evoluciones estelares, pero ya desconcertaron bastante. No esperábamos ver al menos tan rápido, tanto, uno dice, bueno, vio uno, pero bueno, tan pronto, es mucho. Exacto. Yo diría, no esperábamos verlo quizás tan pronto, o a lo mejor yo que soy un poco precavida, no lo sé. No se esperaban verse esas masas como resultado del colapso gravitatorio de una estrella.
y se han visto de otra manera, se han visto como fusión de otros dos. Claro, por eso digo, lo que podría pasar acá sería que nos tiene que llevar a reconsiderar cuán probables son las colisiones que sean objetos de este tipo, o a repensar algo sobre la evolución estelar de estrellas muy masivas que creíamos entender bien. Exacto, por ejemplo, tengo aquí, un catálogo así interactivo de un colega de Cardiff, que me gusta mucho cómo los dibuja, y por ejemplo tenemos masas finales de objetos. ¿Un colega de Cardiff o de Cádiz? De Cardiff. No Cardiff. Mi consonante al final de palabra es un K. Pero bueno, lo que os decía es que, por ejemplo, tenemos objetos de unas 180 veces la masa del Sol, 160, 140, todavía están, pues hombre, la parte de abajo, ¿no? De ese rango tan amplio que ha comentado Gastón. Pero bueno, que por algo se empieza y a ver hasta dónde nos permite la sensibilidad actual y de los futuros experimentos. Tuve a un colega 3 meses... Esta gente lleva soportando mi acento hace mucho tiempo, creo que puede tolerar el tuyo. Tengo un colega aquí en matemáticas que se tiró 3 meses pensando que estaba haciendo cohomología, cuando lo que estaba haciendo era cosmología. Y un día me empezó a hablar de cosas y le dije que no, que yo no hago eso. Y dice, no está en cohomología. Y le digo, en cosmología. Así que mis consonantes son un poco... Pero bueno. Yo quería... De hecho, hay sobre el trabajo de Isabel, recordar a los oyentes el de todos mis compañeros. En la web de LIGO, Vigo y Cagra tenéis los datos para descargar y podéis jugar con ellos, que es súper interesante. Los de Cagra son para descargar, más bien. Descargar, sí. Mira, voy a poner de hecho, gracias a Isabel, aprobé una asignatura. ¿En serio? Sí, porque teníamos que hacer es una asignatura de tipo ciclo de vida de los datos, y teníamos que hacer, mi compañero y yo teníamos que hacer un scrapper, que es una aplicación que coja datos de la web, que recorra la página web y vaya cogiendo sus datos. Nos metimos en la de LIGO, Virgo y Cagra, y el sistema fue cogiendo los datos de las colisiones, tanto aquellas confirmadas como las sin confirmar, las fue cogiendo y luego generó un CSV con las barras de error, con todo. Y luego la segunda parte era aplicar estadística e intentar sacar conclusiones de esos datos. Ostras, nos lo pasamos como enanos. Qué chulo.